Marcos 12, abra su Biblia ahí. Y fíjese lo que dice en el 28. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar a Jesús y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, ¿qué dice? Leamos todos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle algo a Jesús. Cierra sus ojitos un momento. Padre, gracias. Una vez más te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y te rogamos que tu palabra se siembre en nuestros corazones, que tu palabra se haga vida en nosotros, que podamos entender, que podamos, Señor, ser transformados cada día más a la imagen de Cristo. Padre, perdona nuestros pecados. Oh Señor, enséñanos, instrúyenos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús, háblanos hoy y glorifícate, Padre. Amén y amén. Hermano, en este capítulo 12 de Marcos hay varios grupos de gente que se acercó a Jesús. Algunos se acercaron para tentar a Jesús, otros se acercaron para ponerle a prueba a Jesús, para acusarle, ver que se equivoque en alguna palabra y acusarle para matar a Jesús. Fíjese, ¿no? Pensando, hermano, en esto, usted puede imaginarse lo que es que estando Jesús ahí, estando el Señor, estando el Mesías, haya gente que se acerque y no busque, hermano, la vida eterna, sino que busque tentar a Jesús, que busque más bien ponerle tropiezo a Jesús. ¿Puede imaginarse usted, hermano, esto? ¿Puede imaginarse que estando Jesús ahí, hermano, póngase en su mente qué pasaría si Jesús estuviera hoy en día con nosotros? Hermano, mucha gente se acercaba a acusar a Jesús, mucha gente se acercaba a tentarle a Jesús, mucha gente se acercaba a ponerle tropiezo a Jesús. Muy poca era la gente que se acercaba, escuche, a arrepentirse, a buscar perdón, a buscar vida eterna. Muy poca gente hacía eso. Y hoy en día pasa lo mismo dentro de las iglesias. Le he dicho muchas veces que nosotros podemos estarnos acercando delante de Dios, pero con la intención incorrecta, con la intención, hermano, incorrecta. ¿Cuál es la verdadera actitud con la que debemos acercarnos al Señor? Y fíjese que primero, si usted analiza un poquito más atrás, vaya, no cierre su Biblia, hermano, no cierre su Biblia. Fíjese en el 12:13. Por ejemplo, se acercan los fariseos y los herodianos, dice. Fíjese, algunos de ustedes habían escuchado esta palabra, herodianos. Fariseos hemos escuchado mucho, pero herodianos. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: maestro. Fíjese, este grupo de hombres, de los fariseos y los herodianos. Mire, ¿cómo le llaman a Jesús? Wow, maestro. Maestro, sabemos que eres, ¿qué dice? Hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios.
¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, fíjese hermano qué cosa, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces Jesús les respondió y les dijo: entonces den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a estos hombres, a los fariseos y herodianos, ya voy a explicarles quiénes eran ellos, es: préstenme una llora. ¿Quién hizo esta llora? ¿Quién hizo la llora? ¿La cara de quién estaba ahí? ¿Quién hizo el dinero? Los hombres. Un gobernante. Gobernantes, ¿verdad? ¿Qué quieren los gobernantes? Dinero. Los gobernantes quieren dinero. Nadie que se meta a la política, hermano, no va sino tras el dinero. Buscan dinero, buscan plata. Entonces les dijo: miren, denles a los hombres lo que ellos hicieron para ellos mismos. Denle a ellos lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta. ¿Qué les gustaba a los gobernantes? Dinero, el dinero del pueblo. Poner carga pesada sobre el pueblo. Entonces Jesús le dijo: denle a eso, pero denle a Dios. Dijo lo que es de Dios. ¿Qué hizo Dios? Si el hombre, el César, hizo el dinero, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? A ver, ¿a quién se le revela? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Ah? Amén. Diga el Señor, diga conmigo: el Señor me hizo a mí. El Señor me hizo a mí. Porque es que no hay, hermano, no hay distracción en esto. Porque Jesús le dijo: amarás al Señor. ¿Con qué le dijo? Con todo tu corazón. El César hizo el dinero porque le gusta el dinero. Denle el dinero al César. Pero a Dios, dale, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El Señor me hizo a mí. El Señor te hizo a ti. ¿Qué le corresponde al Señor? Mi corazón, mi alma, mi obediencia, con todas mis fuerzas. Cuando el Señor te dice: amarás con todas tus fuerzas, ¿a qué se está refiriendo esa palabra fuerzas? Diga conmigo: esfuerzo. Pero diga más, me va a hacer dormir a mí más. Diga: esfuerzo. Con todas tus fuerzas. O sea, lo que el Señor te está diciendo es: tienes que esforzarte con todo lo que tengas para poder agradar a Dios. No, es que soy débil, es que me engañaron, es que caí en tropiezo, es que caí en adulterio, es que se me cruzó esa mujer, se me cruzó ese hombre, es que me dijo palabras bonitas. No, esfuérzate, es lo que está diciendo el Señor. Esfuérzate por agradar al Señor. ¿Usted cree que a Jesús no le costó, hermano, ser obediente hasta la muerte? ¿Usted cree que a Jesús no le costó decir no al pecado, decir no a las tentaciones? Fíjese que primero se presenta, hermano, Satanás. Pero no solo Satanás, usted ve que habían hombres, había gente que estaba tentándole a Jesús. Todo el tiempo le estaban probando, le estaban poniendo a prueba para matarle. Todo el tiempo. ¿Sabe quiénes eran los herodianos y los fariseos? Los fariseos y los herodianos eran seguidores de Herodes, pero era un grupo religioso y político. O sea, era gente religiosa, eran líderes religiosos, pero que se mezclaron con la política por amor al dinero. Entonces ellos eran líderes espirituales, pero se mezclaron con la política y se hicieron seguidores de Herodes y ejercían control sobre el pueblo judío, ejercían control sobre el pueblo de Israel, pero ese control estaba contaminado, el corazón de ellos estaba contaminado, porque ellos no iban para hacer la voluntad de Dios, sino para sacar provecho para ellos mismos. O sea, en otras palabras, usaban la palabra de Dios y su poder político. ¿Para qué? Para hacer dinero.
Y son precisamente ellos, fíjese, son ellos los que se acercan a Jesús. Son judíos, no eran romanos, eran judíos. Era gente del pueblo de Dios. Eran los que conocían la palabra de Dios, y ellos se acercan a Jesús y le dicen: ¿debemos pagar impuesto o no debemos pagar impuesto? Dinos sí o no, nada más. Si nos dices sí, te vamos a matar. O sea, es lo que ellos estaba en su mente. Si nos dices sí, está listo. Tenemos 2, 3 testigos, porque en ese tiempo, hermano, no se necesitaba más que 2 testigos para acusar a una persona y echarlo a la cárcel y matarlo. Así era en ese tiempo. Solo con 2 testigos podían matar a alguien. Entonces tenían muchos testigos, y son ellos mismos, hermanos, los que tenían el poder político y el poder religioso. Son ellos mismos los que se acercan para tentarle a Jesús. Cuán cegados estaban. Cuán duro es el corazón del hombre, hermano. Es que muchas veces, hermano, y déjeme decirle que muchas veces puede ser que todos hayamos caído en esto. Pero muchas veces hay cristianos que van a una iglesia para buscar en qué se equivocan los pastores. ¿En qué palabra habla? A ver, ¿en qué se está equivocando? ¿Para qué? Para acusar, hermano, para abrazarle a la despedida, pero después, aquí no ha pasado, no vaya a pensar que aquí ha pasado, gracias a Dios. Pero para abrazarle, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, pero después para acusarle de todo lo que estaba diciendo. ¿Sí o no? Hay personas que viven de esa manera. Hay cristianos que viven de esa manera. Por eso es que yo le estoy diciendo, y entiéndame bien, la palabra de Dios. Dios dice: yo soy Dios de vivos y no Dios de muertos. O sea, que un cristiano que viva de esta manera, como los herodianos y los fariseos, es un cristiano que está muerto todavía. Está muerto. Si Cristo estuviera vivo hoy, ¿con qué actitud se acercaría usted a Él? Dígame, ¿con qué actitud se acercaría a Él? Imagínese, póngase en su mente, si Cristo estuviera vivo. Yo sé que está vivo, pero si Él estuviera aquí en carne y hueso como nosotros, y estuviera en medio de la iglesia, ¿con qué actitud se acercaría a usted? Si Cristo viniera a predicar hoy, por ejemplo, ¿con qué actitud se acercaría usted a Él? Y usted me va a decir: no, yo me arrodillaría y yo le oraría y le besaría los pies y derramaría mis lágrimas delante de Él. Déjeme decirle una cosa: si ahorita usted no abraza la palabra, si hoy usted no abre su corazón a la palabra con humildad y reconoce lo que hizo mal en este año y le ruega a Dios para que lo que viene sea diferente, usted no hubiera, hermano, si Cristo estuviera aquí, usted no estaría derramando sus lágrimas ahí. Tal vez alguien estaría acusándole al Señor. Tal vez alguien estaría pensando: ¿a qué hora se acaba? Ya me quiero ir. Tal vez alguien, igualito lo mismo que hacemos nosotros hoy en día, hubiéramos hecho en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo había mucha gente que tenía a Cristo presente y tomaron una actitud fea, tomaron una actitud mala. No, es que yo no voy a la iglesia porque no quiero verle a tal persona. Ay, no, me cambio de iglesia porque yo no quiero verle a esa persona. Wow. Cualquiera podría decir: me cambio de iglesia porque ahí no predican la palabra, porque ahí no enseñan la palabra, porque ahí viven en pecado. Pero no, me cambio de iglesia porque no quiero verle a tal persona, o me voy porque no quiero verle a ese, o mejor me salgo rápido porque no quiero ni despedirme de esa persona, y después, hermano, o peor todavía, le abrazo: Dios te bendiga, bendiciones, y después: hijo, ¿cómo es ese? Ni sabes cómo es, y es así. Fíjese, eso es estar muertos todavía. Por eso hay cosas, hermano, que el Señor nos hace ver en nosotros, que tienen que salir de nosotros. Y una de esas cosas es la doblez. Diga conmigo: doblez. Diga conmigo: hipocresía. Tiene que salir, hermano. Usted tiene que ser de los cristianos que se llevan con todos,
que no tiene enemigos a nadie de enemigo, pero que con todos habla con sinceridad y con verdad. Si sabe que algo no me gustó que hizo, por ejemplo, el hermano Juanito, no me gustó algo, sabe que Juanito, eso no está bien. Pero yo no voy a abrazar a Juanito y después a lo que Juanito no está, empiezo a hablar mal de Juanito, hermano, eso no está bien, eso no está bien. Y eso a Dios no le agrada. Lo que sale de mi boca es lo que está en mi corazón. Y si de mi corazón sale hipocresía, salen cosas perversas, cosas malvadas, entonces es porque estoy muerto todavía. No he nacido de nuevo. Fíjese. Entonces este grupo de personas, los fariseos y los herodianos, buscaban matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba arruinando su negocio. Jesús estaba arruinando el negocio de los herodianos y de los fariseos. Porque Jesús les dice, no coman del alimento que les dan los fariseos. Porque Jesús les dice a los fariseos que eran ladrones, que eran hipócritas. Hermanos, si usted lee más adelante, Jesús les destapa todo a los fariseos. Y no se diga a los herodianos, hermano. Ellos ni siquiera eran seguidores de Jesús, ni de Dios siquiera. Ellos eran seguidores de Herodes. Su Dios era Herodes, pero eran judíos. Eran judíos. Asimismo, déjeme decirle que hay muchos cristianos que no tienen a Dios como Dios, como su Dios. No tienen a Dios como su Padre. Su Dios puede ser el dinero. Su Dios puede ser el pecado. Su Dios puede ser los deleites, los placeres de este mundo. Por eso es que Jesús nuevamente le dice, amarás al Señor tu Dios. Fíjese. Entonces, le pusieron a prueba a Jesús y Jesús dijo, hey, Jesús, mire la sabiduría de Jesús. No les contestó ni sí ni no, sino todo lo contrario. Fíjese. Jesús, ellos querían que Jesús les diga sí o no. ¿Qué les dijo Jesús? No les dijo ni sí ni no. ¿Qué les dijo? Si los gobernantes quieren dinero, denle lo que ellos les piden, porque ellos tienen el poder sobre ustedes. Pero aprendan a honrar a Dios como se merece. O sea, lo que Jesús les hizo a ellos, hermano, es darles una bofetada y les dijo, ustedes vienen a tentarme a mí para hacerme tropezar, para matarme, pero yo les voy a enseñar lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes, les estaba diciendo, se han aliado con el gobierno para sacar dinero, pero entiendan que hay un Dios que va a juzgar todas las cosas. Den a ese Dios lo que a ese Dios le pertenece. Denle a ese Dios lo que le pertenece. A ese Dios le pertenece todo, hermano. Absolutamente todo. ¿Habrá algo de ti que no le pertenezca a Dios? Yo me gozaba, hermano, me alegraba la semana anterior cuando predicó Víctor. Víctor, hermano, ¿se acuerda de Víctor? Un viejo hermano y amigo, hermano, de años. Desde que soy jovencito lo conozco, hermano. Y me gozaba y me alegraba cuando él estaba predicando. Y Dios puso en mi corazón que él predique ese día, porque algo el Señor me quiso mostrar. Y fíjese, hermano, que él decía, hablaba de cómo él se entregaba a la obra del Señor. Y él decía, tengo esto por gracia de Dios, pero ¿para qué lo tengo? Decía Víctor, no sé si se acuerda. ¿Para qué lo tengo? Para ponerlo al servicio de Dios. Fíjese. Y yo me sorprendía, decía, qué bonito, qué hermoso que haya, hermano, un cristiano que piense de esa manera. Fíjese, yo sé que aquí hay gente que ama mucho al Señor, yo lo sé. Había alguien que decía, yo tengo esto, con esto voy a bendecir a los que necesitan dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Hermano, en este tiempo difícil, mucha gente, hermano, buscó lo que tenía para bendecir a otros. ¿O no dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí o no? Todo lo que yo tengo, Dios me lo dio
para ponerlo a su servicio. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. ¿Sabe que cuando yo no tenía carro, yo le decía, Señor, ¿cuándo voy a tener un carrito? Padre, aunque sea, dame uno que, aunque sea que toque empujar, pero aunque sea, diga Señor, aunque sea uno que esté viejito, pero no importa, Señor, dame un carrito. Pero yo le decía algo al Señor, Señor, ese carro va a servir. Porque había muchos hermanos que salían de la iglesia. A veces salíamos a las 9 de la noche, a veces salíamos 9:30. Y hay hermanos que vivían lejísimos, hermano. Vivían lejos. Y yo le decía al Señor, dame un carro, pero dame, Señor, ese carrito para llevar a mis hermanos que no tienen en qué irse a sus casas cuando salga de la iglesia. Oye, hermano. Y a veces entrábamos hasta 10 en ese carrito. Y el Señor me regaló un Fiat, un chiquito nomás, hermano, un bonito, que cuando llovía se entraba el agua, pero era bonito, hermano. Sí, era bonito. Y yo cumplí, hermano, mi promesa. Hermanos, se acababa el culto y ya veía a los hermanos que iban caminando, a las hermanas ancianas, todo eso que iban caminando. Vamos, les llevo, hermano, vamos, les llevo, vamos a la casa. No, hermano, es que vivo muy lejos. Hay hermanos que dicen, qué pena, dice, qué pena. No se moleste de gana, deje nomás. Yo me voy a pie, no pasa nada. No, hermano, es que no, eso no es entre usted y yo, eso es entre yo y ¿quién? Y Dios. Yo le prometí a Dios eso. Yo le dije a Dios que cuando Él me dé algo, yo lo voy a poner a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si el Señor te da algo, ponlo al servicio de Dios. Porque ¿sabe qué? Dele a Dios lo que es de Dios. No, es que, y alguien me decía, varón, pero se te va a acabar ese carro y se te van a dañar las llantas, Hermano, no, yo no sé, el Señor, yo le prometí eso a Dios, Dios cumplió su promesa, yo voy a cumplir la mía. Y nada más, y el resto le corresponde a Dios. ¿Quién te va a proveer para cambiar las llantas al carro? El mismo que te dio el carro, hermano. ¿Sí o no? Pero si no, mi carro es mío, Padre. Se acabó el culto y cogí primera y antes que los hermanos me digan que lo hice. No le estoy diciendo a alguno que tiene carro, cuidado. Bueno, sí se lo digo, hermano, sí se lo digo. De una vez, hermano. Todo lo que usted tiene que ponerlo al servicio de Dios. Este mes Dios me regaló un poquito más de lo que yo normalmente tengo. ¿Por qué será? Voy a ponerlo al servicio de Dios. Voy a darle a Dios lo que es de Dios. Si el Señor me ha bendecido un poco más, voy a bendecir yo también a mis hermanos. Si yo sé de pintura, yo voy a bendecir al pueblo de Dios con lo que yo sé. Hermano, yo le voy a decir algo. En la iglesia donde yo iba, jamás faltaba la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios me enseñó a tocar un instrumento. Y aunque sea solito, cogía la guitarra, hermano, y me ponía a alabar ahí, a dirigir a los hermanos en la alabanza. Porque el Señor me regaló, me dio ese privilegio. Entonces tengo que servir al Señor. Si el Señor te da algo a ti, un don, si el Señor te enseñó algo, ¿para qué es? ¿Para que lo escondas o para que lo uses a su servicio? Para que le digas, yo te doy, Señor, lo que a ti te pertenece, a ti te pertenece todo. Pero si yo sé arreglar algo, pero no, es que me da ociosidad hacerlo. No, ponlo al servicio del Señor. Ponlo al servicio del Señor. ¿Quién te va a recompensar? El mismo que te dio eso. Pero ¿quién va a juzgar si escondes lo que el Señor te dio y no le devuelves al Señor lo que Él te dio? ¿Quién va a juzgar? El mismo que te dio. ¿Sí o no? Hermano, todos de aquí saben hacer algo. Todos saben hacer algo. Los que saben enseñar a niños, enseñen a niños. Los que saben predicar afuera, salgan a predicar afuera. Los que saben, hermano, animar a los hermanos, animen a los hermanos. Los que saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿qué dice que la palabra? ¿Qué es eso? Pecado. Pecado es saber hacer algo bueno y no hacerlo. Eso es pecado.
Amén. Fíjese, si yo sé alabar al Señor con la guitarra y yo no paso, yo no voy, es que yo paso ocupado, yo no tengo tiempo, yo no sé, las hermanas cantan feo, yo no sé nada. No aquí, no, en otro lado, Y no, hermano. Y así debemos enseñar a nuestros hijos, a ser solícitos, a ser ayudadores en todo. Qué bonito es tener, hermano, gente que, ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? A ver, ¿dónde? ¿En qué meto mano? ¿Ha visto usted cuando invita a alguien a su casa? ¿Ha visto? Hay hermanas, hermano, que quieren ir arreglando toda la casa, hermano. Están comiendo y después ya quieren lavar los platos, después piden la escoba y hey, hermana, tranquila nomás, ya quieren ir arreglando toda la casa. ¿Qué dice usted de esa actitud? ¿Es bonita o no es bonita esa actitud? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Es bonito. Pero más allá de todas esas cosas, hermano, todo tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, fíjese que habían estos dos grupos. Pero no solo habían estos dos grupos. Vamos más adelante. Fíjese, aparecen los saduceos. Mire, fariseos, herodianos, y ahora vienen los saduceos. En el 12:18, fíjese lo que dice. En el 12:18, entonces vinieron a él unos saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejase esposa, pero no dejase hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, mire, vienen a preguntarle a Jesús. Y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección le preguntan pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Entonces respondió Jesús y les dijo: no erréis. Fíjese esa palabra, no erréis. Les dijo: están equivocados. Por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Fíjese qué cosa tan fea. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casan, ni se darán en casamiento. O sea, no hay matrimonio. No es que ella era mi esposa o la de aquella. No hay matrimonio. Sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aparece un tercer grupo, los saduceos. ¿Para qué se acercaron donde Jesús? Diga conmigo: para buscar un pretexto. Mire, los saduceos eran una secta que cogía la Biblia y la interpretaba a su manera. Asimismo, hay muchos cristianos que interpretan la Biblia a su manera. La interpretan como desean y cogen textos bíblicos y cogen pretextos y se hacen sus doctrinas. Hay cristianos que piensan que no hay que ir a la iglesia. ¿Sabía usted eso? ¿Sí sabía o no sabía eso? Sí, hay cristianos que dicen: no, ir a la iglesia eso ya es del pasado, ahora ya no hay que ir a la iglesia. Ahora no, ahí desde la casa nomás, acostadito, ahí veo una prédica y no pasa nada. Hay cristianos que piensan, hermano, muy diferente a cómo piensa la Biblia. Pero fíjese que estos saduceos, ellos pensaban que no hay resurrección de los muertos. Hermanos, si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿para qué estamos aquí? Déjeme preguntarle, si no hay resurrección de los muertos, ¿para qué estamos aquí? Los saduceos pensaban que en la tumba se acababa todo. Igualito a una secta que anda golpeando de puerta en puerta las casas. Los testigos de Jehová. Ellos piensan como los saduceos. No es nuevo el pensamiento de ellos.
En este tiempo ya había, ¿sí? Alguien acerque al nene, porfa, a la escuela dominical. Pensaban que no había resurrección. Dejen nomás, Jenicita, acá, ya va Paticita. Pensaban que no había resurrección. Entonces ellos creían, Padre, en el nombre de Jesús, toca a ese muchacho. Fíjese, ay, Dios bendito, no se preocupe, ya mismo se cae. Fíjese, entonces ellos pensaban que no había resurrección. Entonces ellos decían que puedes vivir de una manera o puedes vivir de otra manera, pero todo se acaba en la tumba. Y ellos pensaban que ahí termina todo. Fíjese. Entonces yo le decía que hay un grupo que se llama los Testigos de Jehová y que piensan en lo mismo, que no hay resurrección, que después todos resucitarán tal vez, pero para la nueva Jerusalén. Pero eso no enseña la Biblia. Todos seremos levantados, los que han muerto sin Cristo para juicio y los que han muerto en Cristo para vida eterna. Pero cuando una persona muere, ¿será que se acaba todo en la tumba? No. Acuérdese del joven rico, acuérdese de Lázaro. Murieron y al poco tiempo, en cuestión de segundos, el rico ya estaba ¿en dónde? En el infierno. Estaba, dice la palabra que tenía sed, que sufría, o sea que sentía todo tal y cual como sentimos nosotros. Fíjese, tenía una sed tan profunda que dijo: envía a Lázaro que solo moje la punta del dedo y que la ponga en mi lengua. O sea que la sed que sentía este hombre era bárbara, hermano. Y el sufrimiento, y no solo eso, sino que pensaba, recapacitaba y le decía: Padre Abraham, envía a alguien que les predique. ¿A quiénes? Dijo: a mis hermanos, para que ellos no vengan a donde yo estoy. Oiga, hay gente que se olvida de esta parte de Dios y vive de una manera, hermano. No piensa que va a llegar el día del juicio de Dios, hermano. Y que cuando una persona parte de esta tierra no hay más oportunidad. Nadie va a pagar misas, y por más misas que paguen, nadie va a hacer que hermano, así como nadie hizo que el rico salga del infierno, nadie, ni siquiera Abraham, pudo sacar al rico del infierno, y no lo intentó tampoco, porque él sabe que nadie puede salir. Una sola es la oportunidad del hombre, dice Hebreos, y esta es mientras vive. Mientras estoy en esta tierra, tengo la oportunidad de arrepentirme. Pero una vez que parto de esta tierra, no, hermano, ya. Entonces los saduceos pensaban que no hay, hermano, juicio, que el alma ya ahí muere todo, se acaba todo, los pensamientos, todo se acaba en el hueco, hermano. Y Jesús les dijo una cosa. Jesús les dijo: lo que ustedes piensan está mal, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Dios dice: yo soy el Dios. En la zarza le dijo a Moisés: yo soy el Dios de, ¿qué dijo? De Abraham. Fíjese que no dice: yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob, sino que les está diciendo, está hablando en presente, dice: yo soy. ¿Qué les estaba diciendo con esto? Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo, y yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Fíjese. O sea que Abraham, Isaac y Jacob, hermano, en el lugar donde hayan estado de reposo, pero estaban vivos, ¿sí o no? Pero los que han muerto, hermano, en sus deseos, en sus pasiones, ¿en dónde están? Están vivos también, su alma está viva, pero lamentablemente están en juicio. Entonces fíjese que es tan importante esto. Por eso hay que predicar la palabra de Dios y hay que vivir la palabra de Dios. Y como le decía, viva usted, hermano, viva en la palabra para que no esté muerto. Viva en la palabra, hermano, para que no esté muerto usted en delitos y pecados.
Si este año usted hizo algo, si usted está teniendo una maña, algo que usted está haciendo que nadie sabe, solo usted lo sabe. Usted está yendo a un lugar donde nadie sabe, pero usted sí lo sabe. Si usted está codiciando lo que nadie sabe, pero sí lo sabe usted, apártese de eso. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en el que Dios va a juzgar, y Dios es Dios de vivos. O sea que si usted está vivo para Dios, el Señor es su Dios. Pero si usted no está vivo para Dios, Dios no es su Dios, sino que su Dios son sus pasiones, sus deleites, sus vicios, lo que usted haga. Pero tenemos tiempo para arrepentirnos, hermano. Yo he tenido que reflexionar en este fin de año. Yo le he dicho al Señor: Padre, esto todavía, Señor, todavía estoy fallando, perdóname. Padre, enséñame, ayúdame. Padre, ya debo dejar esta situación, debo dejar esta parte de mí, esta forma de ser, esto de acá, Señor, ahí se termina. Algo que yo me he propuesto terminar definitivamente es esto de los comentarios, esto del ¿cómo dicen? ¿Cómo es? Chichucheo, ¿no es? ¿Cómo es? Esto de darle rienda suelta a la boca. Esto de hablar de más, esto de hablar y después dice la palabra que el que mucho habla, ¿qué dice? Mucho peca. El que mucho habla se acarrea muchos problemas, dice el proverbio. ¿Verdad? ¿Sí o no? Por eso es mejor no hablar, hermano, estar callados. A veces es mejor no opinar. Y en esto yo, hermano, he aprendido en todo este tiempo. Incluso cuando alguien me pide consejería, he aprendido a no hablarte más, sino a escuchar y hablar 3, 4 cosas y se acabó. No hablar por hablar, y a veces, y la palabra es clara: el que mucho habla se mete en problemas. Las muchas palabras acarrean muchos problemas. Pero hay cosas, hermano, que deben morir en nosotros. Hay cosas que deben salir de nosotros. Entonces estos saduceos eran bandidos, hermano. Estos cogían de pretexto la Biblia. Eran enemigos de los fariseos, eran enemigos de los herodianos. Pero estos cogían la Biblia y cogían cualquier cosa y hacían pretextos y hacían doctrina al gusto de ellos. Y se acercan a Jesús, hermano. Ay, mi Señor, hermano, ¿cómo es nuestro Señor, hermano? Y les da una bofetada a estos también. Primero abofeteó a los saduceos, a los fariseos y a los herodianos, y ahora les da una bofetada también a los saduceos. Ustedes están mal, les dijo. No es así como se hacen las cosas. No solo con eso, vamos terminando, aparece un cuarto grupo. ¿Cuáles aparecen? Los escribas, hermano. Un grupo de personas que también se creían muy religiosas, muy santas. Pero fíjese, en el 28, y es lo que acabamos de leer, acercándose uno de los escribas, le había oído. Él estaba oyendo, el escriba estaba escuchando todo lo que Jesús le dijo a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos. Y este escriba se acercó donde Jesús y le hace una pregunta. Dice: los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire, a Jesús le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjese, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro. Lo puso a prueba también a Jesús otra vez. Mire, otro más que lo pone a prueba. ¿Verdad has dicho que Dios es uno y que no hay otro fuera de él? Y el amarle, mire la conclusión a la que él llega, el escriba: el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mucho más que todos los holocaustos
y los sacrificios que yo pueda hacer. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió? Wow. Otra bofetada. ¿Qué le dijo a este hombre? No estás lejos, pero todavía no estás en el reino. ¿Sí o no? Fíjese qué cosa, hermano. Ahora, ¿sabe qué es lo que me sorprende de este hombre? Que este hombre entendía, que este hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo. Que este hombre entendía cómo amar a Dios. Sabía cómo amar a Dios, como muchos cristianos sabemos. Y déjenme decirle que aquí en la iglesia ustedes los que están aquí, saben que deben amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero aún así, fíjese que este hombre sabía, pero aún así estaba fuera del reino de Dios. ¿Qué le faltaba a este hombre para entrar al reino de Dios? ¿Qué le faltaba? Amén. Le faltaba vivir eso. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía todavía. No lo hacía. Hermano, porque nosotros podemos saber mucho de la Biblia, pero no vivir la palabra, y aún las cosas pequeñas que pensamos y nos descuidamos. Como lo que yo le decía, esto del cuchicheo. Si yo paso hablando mal de mi hermano, ¿usted cree que yo lo estoy amando? No lo estoy amando. No estoy amando a mi hermano. Hermano, si yo hablo mal del uno o del otro, yo no estoy amando a mi hermano. Es lo que le está diciendo. Entonces, hermano, este saduceo representa lo mismo que muchos cristianos. Entienden lo que deben hacer, pero no lo hacen. Entienden lo que es bueno, pero no lo hacen. No viven en eso. No caminan en eso. A veces ni siquiera recapacitan en eso. ¿Por qué estoy yo hablando mal de mi hermano? ¿Por qué estoy hablando de más? ¿Por qué estoy criticando a los demás? ¿Por qué estoy hablando lo que no debo hablar? ¿Por qué estoy ofendiendo a los demás? ¿Por qué hablo sin pensar? Ay, Señor, ten misericordia de mí. El mandamiento mayor es: amarás al Señor tu Dios. No puedo ponerle pretexto a Dios. No puedo ponerle pretextos a Dios, que no voy a la iglesia porque me voy a contagiar, pero sí va a comer, hermano, encebollado allá donde nadie usa mascarilla. Hermano, más probable es que se contagie allá donde come el encebollado que en la iglesia. Es más probable que se contagie allá que acá. ¿Amén o no amén? Que la mascarilla me asfixia, no, hermano, no hay pretexto. Fíjese, hermano, hay un varón que cada vez que viene, yo no me había dado cuenta, pero no usa mascarilla. Hermano, use su mascarilla, pero ¿sabe qué? Cuando la hora llega, nadie lo libra, nadie lo va a librar. Pero cuando Dios guarda, nadie lo va a tocar. ¿Sí o no? Si lo cree, lo cree. Si no lo cree, se pierde esa bendición. Pero yo sé que donde van los hijos de Dios, ese lugar no es igual. Nos invitaron, hermano, a unas vacacioncitas, nos fuimos 3 días, 2 días y medio, y íbamos a un lugar donde decían que hay demonios, hay duendes, y que no se puede dormir porque le jalan la pata a la medianoche. Y ya nos advirtieron de entrada, hermano, que hay duendes, que hay bastantes duendes ahí, y que ya nos contaron que vinieran a dormir y que les jalaban las patas, que les jalan las orejas, hermano, que les hacen el manicure. Hermano, y ¿qué cree que hice yo? Ya me estaba regresando, hermano. No, hermano. Si entran los hijos de Dios, los demás tienen que salir, aunque sea por los 2 días y medio, pero tienen que salir. ¿Por qué? Porque están los hijos del Todopoderoso. Amén. Es así, hermano. Pero es que esa debe ser su confianza. Si no, ¿quién es su Dios, hermano? Si no, ¿quién es su Padre?
Ahora, si yo estoy viviendo mal delante de Dios, ahí sí hay que tener cuidado. Si yo estoy con doblez delante de Dios, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero como decía el salmista David, Señor, rectamente yo he estado delante de ti. Señor, acuérdate de mí. Hermano, si estamos rectos delante del Señor, hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. Bueno, sí sentí que alguien me jaló el pie, hermano, pero nada más. No, realmente, hermano, el Señor es Dios sobre todas las cosas, hermano. Nada puede tocarnos si el Señor no lo permite. Y si el Señor lo permite, es voluntad de Dios, hermano. Entonces, para finalizar, yo quiero dejarle con esto, hermano. Nosotros podemos estar vivos o podemos estar muertos. Depende de qué, de cómo vivamos. Podemos estar dentro del reino o podemos estar fuera del reino. Este escriba entendía todo, pero estaba afuera, porque no vivía lo que entendía. Y si somos débiles, eso debe llevarnos a nosotros a doblar nuestras rodillas y pedirle: Señor, ayúdame a vivir tu palabra. Porque yo no quiero que nadie diga: uy, así han sido los hermanitos. Yo por eso no me hago hermanito. No, yo no quiero que nadie diga eso. Yo no quiero que nadie diga: la iglesia que está en la 9 de octubre y Bolivia, la iglesia ICRF, uy, así, eso ha sido cosa terrible. Ni irán para allá. Yo no quiero que nadie diga eso. Por eso debemos esforzarnos. Yo no quiero que nadie diga: uy, ese pastor ha sido terrible, ni se junten con él. Hermano, yo no quiero que nadie diga eso. Porque no solo somos nosotros, es el Evangelio, es Cristo mismo. Y usted está representando a Cristo en esta tierra, hermano. Amén. En medio de su casa usted representa a Cristo. En medio de su matrimonio usted representa a Cristo. En medio de su trabajo usted representa a Cristo. Así que ya no haga trampa en el trabajo. Hable con sinceridad. Lo que es derecho, derecho, y lo que es izquierdo, izquierdo. Esto cuesta tanto, esto le sale más o menos barato. Esto es así, esto es acá. Me voy a demorar 8 días en entregarle, hermano, que sean 8, no 8 y medio, no 9, no 15, no 20. Peor, no vaya a salir a decir: no, ¿sabe qué? No le voy a entregar porque ya no tengo el dinero. No, hermano, no. Dé testimonio fiel de que Cristo vive en usted. 3 días le voy a entregar. No se apresure. No, tengo que pensar bien. A ver, no avanzo en 3 días. Tengo mucho que hacer. Bueno, le voy a entregar en 1 semana o en 2 semanas, pero voy a tratar de hacer lo posible. Pero así debemos vivir los cristianos, hermano. ¿Es difícil vivir así? Sí, es difícil. Pero en nuestras fuerzas, en el nombre del Señor, no, hermano. En el nombre del Señor, no. Entonces, para que usted esté dentro del reino de Dios, viva este mandamiento. Ame al Señor con todo el corazón. Ya no ponga pretextos. Y ame a su hermano como a usted mismo. Ya no hable mal de su hermano. Ya no murmure a su hermano. ¿Sí? Ame a su hermano. Por más problemas que haya tenido, por más dificultades que haya tenido, de que el Señor haga las cosas rectamente y usted viva la palabra. Amén. Póngase sobre sus pies y cierre sus ojitos. Padre, gracias te doy. Pase el piano, por favor. En el nombre de Jesús, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por tus consejos. Qué hermoso es, Señor, tu palabra. Qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso es estar en tu casa. Qué hermoso es estar con mis hermanos, Señor. Aunque tú hoy nos has llamado la atención, hoy nos has reprendido un poco, Señor, pero es con amor, Padre, porque nos amas. Porque tú no quieres, Señor, que vivamos como los escribas. Tú no quieres que vivamos como los fariseos, peor como los herodianos, Señor. No quieres que vivamos como aquellos que teniendo tu palabra despreciaron tu palabra. No quieres que vivamos como aquellos que conociendo la verdad no vivían la verdad. Quieres que vivamos rectamente, Señor, porque nos amas, porque nos anhelas celosamente, porque vas a venir un día, Padre. Vendrás un día
y tomarás cuenta de todo lo que hacemos, tomarás cuenta de todo lo que pensamos, aún de las cosas ocultas que hay en nosotros. Tú tomarás cuenta de todo, Señor. Y no queremos estar ahí, no queremos estar, Señor, en el juicio, en el día de la ira del Señor. Padre, líbrame. Dígale, Señor, Padre, líbrame. Padre, ayúdame a entender que tú eres un Dios que ama, pero también que eres un Dios que juzga, que tú eres un Padre para mí, pero que yo debo también, Señor, obedecer tu palabra, esforzarme. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Esfuérzate, iglesia, por amar al Señor. Esfuérzate por obedecer su palabra. No es fácil, no es sencillo, pero para Dios nada es imposible. Esfuérzate. Ya no pongas pretextos, ya no pongas excusas, iglesia. Refrena tu lengua. Ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Si tu prójimo te pide un pan, no se lo niegues. Si tu prójimo te pide un pan, dale 2, no se lo niegues. Si tu prójimo te pide de favor, no se lo niegues. Si aquel que te hizo daño te pide perdón, perdónalo. No guardes rencor en contra de nadie. Camina hacia Cristo, tus ojos puestos en Él, iglesia. Deja todo el pasado atrás y sírvele al Señor. Camina con tu mirada puesta en Cristo. Él va a recompensar a sus hijos. Él va a recompensar la obra de cada uno. Que este año sea un año de olvidar, de perdonar, un año de sanar, de dejar que el Señor sane. Que sea un año de predicar su palabra, de ser útil en sus manos. Que sea un año de salir y predicar a los que están perdidos. Que sea un año de instruir a tus hijos en la palabra. Que sea un año de aprender algún talento para ponerlo al servicio del Señor. Que sea un año de caminar en pos del Señor, iglesia. Que sea un año de amar al Señor con todas tus fuerzas. Amén. Dele un aplauso al Señor.